Desde que se anunció el lanzamiento de este libro, lo esperé con un interés y una expectativa enormes, porque me encanta la novela histórica, me encanta el autor y me encanta el protagonista. La obra se llama Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César, de Santiago Posteguillo. El libro fue lanzado el 5 de abril del 2022 y consta con 752 páginas. La novela empieza contándonos que un juicio por corrupción está próximo a llevarse a cabo en Roma. El acusado es el despiadado y muy poderoso senador Cunio Cornelio Dolabella, y el fiscal acusador es un joven patricio y desconocido abogado de 23 años de nombre Cayo Julio César. Nadie quiso tomar el caso, sobre todo porque las víctimas eran ciudadanos macedonios. Al ser no romanos, tenían todo en su contra. Era un caso imposible porque Dolabella tenía tanto dinero y poder que pudo contratar a los mejores abogados de Roma, sobornar al jurado y también tenía un pequeño ejército de sicarios trabajando para él que se encargaban de asesinar a quienes lo incomodaban. De manera que Julio César no solo se jugaba su prestigio, sino la vida misma. No había forma de ganar. A pesar de que todo su entorno le decía que no tomara el caso, Julio César hace lo que le dicta su conciencia, su sentido del deber y sobre todo el deseo de defender al pueblo de Roma en la persona de estos macedonios y desafiar así el poder de las élites corruptas que hicieron caer en desgracia a su familia por estar, digamos, en el bando equivocado de la historia. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrollan estos hechos? La novela nos muestra que hay dos facciones políticas que luchan por el poder en la República de Roma, los populares y los optimates. Los populares pedían igualdad ante la ley. ¿En qué consistía esa igualdad? Igualdad en el reparto de las riquezas y tierras que conquistaban las legiones romanas, no solo para un pequeño grupo de senadores, sino entre todo el pueblo de Roma y sus representantes en el Senado. Y también pedían que los ciudadanos de las provincias conquistadas por Roma pasaran a ser ciudadanos romanos con todos los derechos y deberes de un ciudadano de Roma. Esto era clave, porque de ser así, la representación en el Senado de la facción popular iba a ser mayor a la de los optimates, y así las leyes populares iban a pasar como por un tubo. Por tanto, esta igualdad le significaba a la facción de los optimates menos poder y riqueza. Los optimates, los mejores, así se autodenominaban, eran los conservadores, que no querían por ningún motivo que el statu quo cambiara ni se moviera un ápice. Eran clasistas, muy ambiciosos y tremendamente corruptos. Tenían ejércitos de sicarios trabajando para ellos full time y durante años asesinaron impunemente a todos los representantes populares que levantaban la voz y reclamaban derechos para el pueblo de Roma. Tenían un poder inconmensurable que nadie podía atreverse a cuestionar siquiera, porque ellos representaban la legalidad. El líder de los populares era el gran Cayo Mario, tío de Julio César y 7 veces cónsul de Roma. El líder de los optimates era Lucio Cornelio Sila. La historia nos cuenta que al enfrentarse estos dos poderes sería Sila el vencedor, quien se hizo inmediatamente dictador con poder absoluto sin limitación alguna para dicho poder, y así empezó a destruir a sus enemigos, incluida la familia de Mario, o sea, la familia de Julio César. Su brazo derecho fue Dolabella. Este hombre aprendió todas las mañas de su inteligente pero despiadado mentor, aprendió que todas las voluntades en Roma podían comprarse con dinero y por tanto podía aniquilar impunemente a quien se ponía en su camino. Dicho esto, la novela nos va a mostrar no solo la vida de Julio César, sino la historia de Roma unos años antes de su nacimiento, cuyo hilo conductor será el tío de Julio César, Mario. Mario vio en su sobrino pasta de líder y desde muy pequeño empezó a formarlo en estrategias militares. Mario fue uno de los mayores líderes romanos de todos los tiempos y tuvo una influencia notable en su sobrino. Le narraba con lujo de detalles las batallas que había ganado de manera brillante y le daba consejos. Sé valiente, pero no insensato. Sé justo, pero no estúpido. Nunca te metas en una batalla que sepas que no podrás ganar. No importa que te llamen cobarde si tú sabes que no lo eres. Es decir, deja que te subestimen, porque es una gran ventaja en la vida, ya que al final solo importa ganar. Debes tener siempre el mando de un ejército y sobre todo, cuídate de Sila y de Dolabella. Y el tiempo le dio la razón, porque no solo Mario vio la fuerza que tenía César, Sila también la vislumbró. Y fue él quien dijo: llegará un día en que este muchacho acabará con la nobleza por la que habéis luchado conmigo, pues en César hay muchos Marios. Consideraba a César como una potencial amenaza y no se explicaba cómo es que los otros políticos y militares de su confianza y que lo rodeaban no lo podían ver. Y por eso es que al comienzo Sila quería tenerlo de su lado.
Pero Julio César, con 19 años y con Sila en el cenit de su poder, le dijo que no. Y fue ahí que Sila nunca lo perdonaría. Y a partir de ahí lo perseguiría hasta el final para matarlo, urdiendo una serie de acciones para que su muerte pareciera accidental. La narración alterna escenas del juicio con los recuerdos de Julio César cuando tuvo que huir de Roma para que no lo arrestaran por órdenes de Sila. Recordaba con su amigo Tito Labieno la batalla de la isla de Lesbos junto a las murallas de Mitilene, por la que Julio César ganó la corona cívica y estuvo a punto de morir. También nos expone el enfrentamiento entre estos poderes enormes que representaban Sila y Mario y cómo ambos manipulaban el poder para su propia causa. En resumen, nos presenta los orígenes de uno de los hombres más grandes y extraordinarios de la historia occidental. ¿Qué puedo decir de esta novela? Ni siquiera sé por dónde empezar. Me ha fascinado porque la pluma de Posteguillo me provoca una sensación indescriptible de no querer parar y seguir leyendo hasta el final. Es un libro que te absorbe y te metes en la historia. No lees, te metes en la historia. Narra tan bien que es como si estuvieras en el mismísimo campo de batalla mirando cómo peleaban estos hombres. El relato de las batallas es fascinante, te tiene pegado a la lectura, es un ir y venir de emociones constante y nos brinda las dos visiones del campo de batalla, la de los romanos y la de sus oponentes. Y creo que eso es un gran acierto porque nos deja clarísima la idea del campo de operaciones de la época y cómo se iban moviendo los ejércitos. La forma en que nos acerca a la vida de César y de su entorno es notable y muy interesante. Me gusta mucho porque Julio César es uno de los personajes de la historia que admiro más y nos presenta una faceta poco conocida de este hombre extraordinario, que es la de abogado, defensor y acusador, de fiscal. Nos presenta a un César muy valiente desde muy joven, el único que no le temió a Sila en el pasado, por eso fue el único capaz de enfrentarse a Dolabella y su dinero y sus artimañas y su crueldad en el presente. Sin embargo, César siempre tuvo conciencia de sus debilidades. Se mostraba muy inteligente y dispuesto a aprender las lecciones de su tío Mario, esas perlas de sabiduría que le dio durante el tiempo que convivieron hasta antes de morir. Aprendió a estar varios pasos por delante de los demás siempre, aprendió a ajustarse al timing de las circunstancias y eso le significó la supervivencia. Además, nos expone a un César muy humano también, al introducir en la narración el factor del amor que sentía César hacia su esposa Cornelia. Fue un matrimonio arreglado, sí, pero increíblemente dieron en el clavo porque los dos chicos se enamoraron de verdad al poco de conocerse. Y justamente el enfrentamiento que tiene César con Sila fue por su esposa. Los personajes son redondos. Me gusta la figura de Tito Labieno, el mejor y único amigo de César. Es la lealtad a prueba de balas. Ambos tenían una dinámica muy especial y una amistad que duraría muchísimos años y muchas batallas también. Los libros de Posteguillo me gustan mucho porque tienen un gran rigor histórico y me motivan a investigar la historia, a querer saber más y aprender. Nombre que aparecía me daba pie a indagar más sobre su origen y sobre su historia. Me encanta eso. El libro nos enseña muchísimo. Para empezar, tiene, como todos los libros del autor, un dramatis personae, una nota histórica muy interesante al final, un glosario de términos en latín interesantísimo, el árbol genealógico de la familia Julio César, los mapas históricos de las batallas que se mencionan y una bibliografía impresionante. Y lo mejor de todo es que el libro termina con un César de 23 años listo para exiliarse de una Roma controlada por los optimates y que le era hostil, con Sila y Mario ya muertos, pero con un Pompeyo en pleno ascenso y en rumbo de colisión con Julio César y con una rebelión en Hispania que se llevaba a cabo por Sertorio, un oficial que era el hombre de confianza de Mario. Y todo esto da pie a una segunda entrega, por supuesto, y eso es lo mejor de todo. Este libro es una joya, maravillosamente bien escrito. Si te gusta la narración histórica, eres fan de Julio César y de las historias de Roma, este libro es para ti. Así que nada, léanlo, disfrútenlo y hasta una nueva reseña. ¡Chao!